El testimonio del pintor Jaime Valencia sobre el nacimiento de Vasija de Barro y luego la mejor versión de este tema musical. Fui militar por bastante tiempo, tuve unos 7 años en el cuartel, época en que gracias a Dios pues pude enrolarme con diversos compañeros que hacían arte, que hacían música. Estuve en el Puyo, me conocí con un capo Pacheco que cantaba muy bonito y tocaba la guitarra. Y al oírme él, pues me llamó la atención para que yo integrara el dúo con él. En todo caso, yo era un adolescente, como digo, era muy muchacho todavía, y Cabo Pacheco, yo era un hombre maduro, pero tenía una voz segunda maravillosa. Y con él prácticamente inicio mi vida profesional de artista. Directamente entré yo al cuartel, porque ventajosamente, pues, llegué al Puyo por accidente, si se quiere. Me llevó un señor Julio Vallas de aquí de Ambato, pero él vivía en Quito. Y este señor, pues, me llevó en calidad de amigo, de compañero. Y allí en el cuartel me relacionó con la oficialidad del cuartel. Y al oír, escuchar, pues ya me cogieron lo que se dice en el seno de los militares. ¿Y qué pasó? Que al oírme cantar estos señores, pues me dieron de alta de soldado, pero no como soldado propiamente dicho, sino con un apellido supuesto porque el soldado había fallecido. Entonces, para llenarme ese cupo y seguramente para ocuparme como tal, como cantante, me dieron de alta en esa forma. Sucede que después salí yo allá del Puyo y volví a mi tierra, justamente donde ya formé el conjunto de los hermanos Castro, con Juan Castro, con José Augusto y con Luis Castro, que eran los famosos hermanos Castro de Píllaro. Entonces estos señores pues me llamaron con Julio Vázquez, que yo hacía el dueto con él, para que hiciéramos algunas intervenciones aquí en el antiguo Teatro Viteri de la ciudad de Ambato. Fueron 4 noches que compartimos con este famoso conjunto típico de los hermanos Castro. El Teatro Viteri se prestaba para hacer eventos artísticos, además de películas. Claro, ese tiempo pues todo el teatro se prestaba para esos programas. Ahí llegaban por la compañía de Gómez Albán, la compañía de Marco Barahona. En fin, ese tiempo pues era una de las salas principales para los espectáculos públicos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos del 40, por ahí, 40, 42. ¿Te acuerdas de la radio de aquí de Ambato que has sabido ver? Sí, la única que conocí yo era la radio Ambato, la voz de Ambato que dirigía el gran compositor de esa época, ya fallecido algunos años, Guillermo Garzón Uvilla. Él era el director de la radio. De la costa llegaban otros artistas también. ¿Llegaste a conocer algunos? Muchos acá, llegó Carlos Rubírez, llegó Limpo. Ese tiempo pues los artistas ecuatorianos se movían por todo lado, porque los teatros justamente daban esa oportunidad para que el artista alterne con películas. Entonces hay oportunidad inclusive para que el artista, más de que se haga popular, tenga su medio de vida. A lo mejor tú sabes alguna pequeña historia de los montalvinos que no han sido ambateños. Yo los conocí aquí en Ambato, una de mis visitas que venía esporádicamente, porque tengo toda tía familia aquí en Ambato. Venía a visitar la tierra, venía a pasearme acá, venía a compartir con mis amigos de antaño. Y ahí tuve la suerte de conocerlos, pues, a los montalvinos aquí en Ambato. Y ahí conocí pues que Bautista, ella era de Píllaro. Los de Salcedo. De Salcedo, sí. Y los otros, creo que eran Amores, que era integrante de ese tiempo, era de Píllaro, Ríos era de aquí de Ambato, los conocí. Pero después ya con el transcurrir de los años, cuando yo ya empecé a hacer mi carrera ya fija, profesional, tuve la suerte de compartir con ellos y de grabar con ellos algunos discos. Ellos como marco musical del dúo Aguayo Guayamave. A Guayamave tuve la oportunidad de conocerlo en el cuartel. Yo fui, como te digo, militar por algún tiempo y estuve pues acantonado en Libertad, en el balneario de la Libertad. Yo pues por mi profesión, la que aprendí en mi niñez, fui peluquero. Entonces en el cuartel pues los oficiales me llamaron para que yo prestara los servicios como tal. Y justamente en uno de los encuartelamientos del batallón pasaron los conscriptos pues que tenía yo que hacerles el pelo, trasquilarles, lo que se dice vulgarmente a los conscriptos.
Y yo pues pasaba preguntando a todo el mundo quién cantaba, unos decían medio, otros decían totalmente no, otros decían un poquito, pero nadie pues se atrevió a decir pues yo canto. Es decir, mi interés consistía en buscar un dúo para que compaginara conmigo, hasta cuando llegó Guayamade. Así que el momento que se sentó para hacer el pelo, pues le pregunté a él, le digo, dime, ¿tú cantas? Me dice, sí, mi cabo, me dijo así directamente, porque yo entonces era cabo del ejército. Me dice, sí, mi cabo, yo sí canto. Entonces le invité para que el momento de descanso viniera a mi taller a ensayar. Justo ya después de instrucción militar, él me dijo, pues, mi cabo, aquí estoy, ensayemos un poco. Entonces cogí mi guitarrita en la pieza donde yo tenía el taller, donde yo dormí inclusive, y le hice cantar. Y para mí pues fue una sorpresa tan agradable, porque fue una voz inconfundible, extraordinaria. Y desde ese momento nos pusimos a repasar. Al segundo día de haber repasado, por taller mío pasaban 3 oficiales. Entre ellos estaba un hijo de Carlota Jaramillo, que hoy es general retirado del ejército, Juan Araujo. Estuvo un ambateño, que le decíamos el Chugo Cabrera, que era subteniente también en ese tiempo. Y claro, como yo estaba ensayando con los conscriptos, al pararse ellos en la ventana de mi taller, me paré para pedir permiso, como es normal en el cuartel. Entonces los señores me dijeron, continúen nomás. Así que seguimos ensayando, ellos se quedaron oyendo y se quedaron pues sumamente complacidos de oírnos cantar. Y esa noche, justamente ya en la misma noche, nos sacaron los oficiales a las serenatas y a las fiestas de ellos desde ahí. ¿En qué año se da este encuentro? Este año se dio el 48, en 1948. ¿Quién te enseña a tocar la guitarra? Eso fue, gracias a Dios, pues quizá una cosa propia, ¿no? Yo pues veía a los guitarristas y les aprendí. Había un señor, César Andrade, que tocaba bastante bien la guitarra, y él, bueno, me enseñó a uno que otro término. Pero después fue una intuición mía prácticamente. ¿A qué edad te enamoras? Eso fui ya, pues cuando tenía yo 15 años y empecé enamorado. Ya tú sabes, hermano, que ya cuando uno llega a la juventud y se vuelve artista, sobre todo, es un tenorio. Y con unas chicas ventajosamente, hasta se parecen en este caso. Entonces a los 15 años yo ya tenía mis enamorados, mis entretenimientos ya. La única canción que tuve la suerte de dedicarle a mi actual esposa es el vals que está en uno de los cassettes como primicia, el vals Tú eres mi ilusión. Tú eres mi ilusión, que le dediqué exclusivamente a mi esposa, que se llama Zoila Adelaida Páez Pacheco. ¿En qué año haces tu primera composición? La primera composición tuve la suerte de grabarlo el año 50, con el vals Madrecita en tu día, que es la primera que saqué yo. Y gracias. ¿Para qué sello graba? Para Fénix. Te cuento pues una anécdota muy simpático. Yo tuve la suerte de compartir con un gran guitarrista que se llama Polibio Aguambo. Este señor vive en Guayaquil, retirado del arte, pero él está en todo caso pues como profesor de música, etc. Entonces con él y con Juanito Castro, que vive en Estados Unidos, llegué a compaginarme pues con él y me dieron la mano. Justamente como hicieran ellos, el dueto Guayamade, cantábamos en la radio La Voz del Litoral, en Radio Cenid, en las radios que se presentaban, pero prácticamente gratuitamente. Juanito Castro y Polibio Guambo, pues al considerar eso, me propusieron hacer pruebas para diferentes marcas de discos en Guayaquil, que era pues la fuente justamente de la producción de discos. Entonces con ellos pues yo recorrí todas las casas grabadoras. Lamentablemente, quizá por el egoísmo o por el regionalismo, quizá no nos aceptaron. En muchas casas decían que no les complacía, otros dijeron, pues concretamente el señor Alfonso Murillo García llegó a decir de que él no le interesaba porque las voces no estaban de acuerdo, porque entre un serrano y un costeño no podían compaginar, y por ende pues no nos aceptaron nadie, hasta que ventajosamente llegamos con la ayuda de Polibio Guambo y de Juanito Castro a la Casa Fénix. Entonces yo tenía preparado ya 4 cancioncitas de mis travesuras, porque el vals Madrecita en tu día, como digo, que es la primicia mía. La tonada Ya no sufras corazón, el pasillo Ruego de amor, y un versito que no le tengo en mi álbum, en mi archivo, que se llama Desesperación.
Son las 4 canciones que primero hice la prueba de grabación. Y me hice una promesa, pues no, ya con Guayamare ya me lo habíamos acordado, en que si el disco tenía éxito, seguíamos para adelante. De lo contrario, pues pensábamos quedarnos ahí. Pero gracias a Dios, fue tal la suerte que el disco fue pues una sensación hasta la actualidad, porque ese disco ha quedado pues como tradición en el país. ¿Qué sello tiene y en qué año? Esto fue en el año 50 en Discos Fénix. El propietario de esa marca es el señor Luis Felipe Aguilar. Después de esas 4, pues vino el Vals Di Que Me Quieres, que tiene otra anécdota muy simpática. Habíamos estado con Guayamare y con Gonzalo Godoy, que ya se integró a nosotros, el gran acordeonista, que es Gonzalo Godoy, con quien compartí todo el tiempo la serie de grabaciones, que son 500